Continuamos entonces con la segunda parte de la predicación que inició esta mañana, este domingo, y el tema es ¿en qué consiste la vida del hombre? Segunda parte, ¿sí? Eh, para ello la porción inicial es de Lucas capítulo 12 del versículo 13 al 21, pero vamos a leer hoy en esta segunda parte del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos entonces a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, por su paz, por su fidelidad. Dios Todopoderoso, enaltecido y glorificado sea su santo y bendito nombre, Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, Dios, hable a nuestra vida, guíenos a todo entendimiento, escudriñe nuestro corazón. Dios, ayúdanos, Padre, a que todo lo que aprendamos en estas predicaciones, Dios, podamos implementarlo, podamos practicar lo que predicamos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu paz. En el nombre del poderoso Señor Jesucristo, oramos ahora y siempre. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en la mañana habíamos dicho, y recuerda el tema, ¿en qué consiste la vida del hombre? Habíamos indicado en un primer punto la prioridad, versículo 13 y 14, precisamente que la prioridad del Señor Jesucristo es la salvación de las almas. Y el enfoque equivocado que tenía aquel hombre era el amor por las riquezas. En un segundo punto, tratamos lo relacionado precisamente al origen del problema del hombre. E hicimos un inciso allí en cuanto a citar a Pablo, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 6:10, donde indica porque raíz de todos los males es el amor al dinero. E indicamos allí que el problema era esa avaricia, esa ambición, el amar con exceso las riquezas. Los avaros creen que el dinero lo hace todo, decíamos, y suelen hacer todo por el dinero. Había problemas allí en el corazón de aquel que abruptamente interrumpió al Señor de esa forma. Ahora pues, el Señor, ya finalizando el versículo 15, nos narra o nos indica una parábola. Y acá es donde vamos a tomar el tercer punto, lo que no es la vida y lo que sí es la vida. Versículo del 16 al 20. Y vamos a ir desgranando todo esto, iniciando por el hecho de lo que no es la vida para llegar a lo que sí es. Versículo 16. Dice el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Este hombre ya era rico, no necesitaba más, pero su corazón codiciaba más y más. El hombre de la parábola. La idea de esta parábola, que el Señor la plasma allí, la deja en su santa y bendita palabra, es que aquel que tenía esos intereses, que interrumpió abruptamente al Señor cuando él predicaba o enseñaba o hablaba, entendiera de acuerdo a esta parábola lo errado que estaba. Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tengas, sino realmente si tienes aquel que es la vida abundante, que es Cristo Jesús. Entonces el hombre de la parábola ya era rico, no tenía necesidad, pero su corazón codiciaba más y más. Lo importante en este contexto es que usted sepa, amado hermano, amado amigo, que realmente tener un tesoro implica hacer tesoros en los cielos, donde no va a corroer nada aquello, sino que estamos
en sitio seguro, en mano seguro, en la persona segura, en Cristo Jesús. Y para ello usted debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sus tierras, de repente, de aquel hombre de la parábola, versículo 16, de repente producen una cosecha extraordinaria, un verdadero regalo de Dios. Claro, para el hombre de la parábola no existía, por decirlo así, Dios. Él pensaba que todo eso lo había logrado él, que era una bendición de él y para él, porque solamente existía él. La pregunta acá es, ¿qué va a hacer con este regalo de Dios? Porque ni siquiera lo concibe como un regalo de Dios. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Y lógicamente usted puede pensar es que no lo va a invertir en aquello que es importante desde la perspectiva de Dios, sino él va a hacer cualquier cosa para poder de una manera u otra concentrarlo en él. ¿Sí? El versículo 17 nos narra más acerca de todo ello. Mire esto. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este hombre entonces dialogó con aquel que solamente podía dialogar en su egoísmo. Él dialoga consigo mismo. Este hombre, mire, este hombre no hay amigos. Para este hombre no hay oración de agradecimiento a Dios, no hay búsqueda de la multitud de consejos donde hay sabiduría. Este hombre no tiene amigos, vive totalmente aislado de la familia. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde pudiese estar también sus hijos? Aquellos que le podían prestar consejos. Incluso una oración para pedir consejo y dirección al Señor. Va a tomar una decisión importante y con la única persona que puede dialogar, lastimosamente, es consigo mismo. La pregunta acá es, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar? ¿Qué? Esto realmente es lo que le preocupa. Es decir, su corazón está centrado en su heredad, su negocio. Qué triste que algunos ministros de la palabra de Dios vean el evangelio como un negocio. Son mercaderes del evangelio. Pero el evangelio no es ningún negocio para ellos. Es un ministerio, es trabajo para el Señor. Es de una forma u otra presentar el evangelio a aquellos para que puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es sembrar y regar, pero quien da el crecimiento es el Señor. Es predicarles de Cristo para que esas personas puedan recibir el regalo de la vida eterna y puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable. Cuantas más riquezas consiguió esta persona de la parábola, más se aparta de su familia de Dios. Este hombre, mientras más tenía, mientras tenía más cosas materiales, más riquezas, se apartaba de su familia. Ya su familia no había en él cabida, sino que él conversaba solamente consigo mismo y menos Dios. Él se había apartado de Dios ya de hace mucho tiempo. La avaricia es como el fuego. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Mientras más leña se le echa, más arde. Este que tanto ama sus riquezas no reconoció el amor de Dios que las daba como regalo. No había oración, no había agradecimiento, sino que había simplemente y llanamente autosatisfacción. Él solamente existía para sí mismo. Él estaba subsumido en sí mismo y todo lo que hacía. Leamos ahora el versículo 18. Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Qué puede observar usted en este versículo 18? Esas palabras que implican posesión, mío. Fíjese allí, dice versículo 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré mis frutos y mis bienes. Para él, todo lo que tenía era producto de él y para él y no estaba dispuesto a darlo a otros. Qué tremendo, qué terrible. No había Dios en ese contexto. No menciona a los empleados que son aquellos que van a trabajar allí. Solo comenta mis graneros, mis frutos y mis bienes. Una vida centrada en sí mismo. Aquí se describe la necedad de un proyecto sin la aprobación de Dios. Piensa que es dueño incluso del tiempo.
ni siquiera agradece al Señor, ni siquiera encomienda toda aquella empresa al favor del Señor. Piensa que incluso el tiempo o que Él es dueño del tiempo. Fíjese allí algo muy importante, versículo 19, y esto es lo que no es la vida. Versículo 19, dice allí, y diré a mi alma, él pensaba que incluso él, su ser, su alma era suya, le pertenecía a él, y Dios le iba a dar una lección, hermanos. Dios le iba a dar una lección. Dice allí el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él pensaba que él era dueño también del tiempo. Efectivamente, repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de todo aquello, como si fuera a vivir muchos años. Y todos sabemos que todo eso depende, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Así que su única compañía era efectivamente él, su alma. Él imagina que el alma, de una manera u otra, es como un animal. Es decir, su mayor placer es comer y beber. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el versículo 20, de repente, el Señor, de una forma u otra, con la voz atronadora, irrumpe en los pensamientos de aquel hombre y le dijo, escuche muy bien acá, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre se da cuenta que su vida, su alma, no son suyas, son un préstamo de Dios. Sí, mi hermano, nosotros, nuestro cuerpo, el alma, es del Señor o son del Señor, son un préstamo y tarde o temprano, por ser un préstamo, la vamos a tener que devolver y vamos a tener que dar cuenta al Señor por ello, mi amado hermano. La frase aquí, vienen a pedirte tu alma, se describe o guarda mucha relación en el contexto del griego original, en aquellas frases o aquellas expresiones que se usaban a nivel comercial cuando se exigía la devolución de un préstamo. En efecto, el Señor le está diciendo, el Señor nos dice en aquella parábola, aquel hombre que solamente pensaba en sí mismo y en sus riquezas y que centraba su vida en sí mismo, que Dios es el dueño de todo, inclusive de tu ser, de tu alma. Sí, mi hermano, la vida no es un derecho, sino un regalo, un préstamo. Cada día es un regalo de Dios. Realmente este necio no leyó el libro de Eclesiastés allí en el capítulo 6 y en el capítulo 2, pero por cuestión de tiempo no vamos a ir allí. Pero cuando usted en su casa pueda tener ese tiempo, lea el capítulo 6, versículo del 1 al 2 y capítulo 2, versículo del 18 al 19. Supongamos que ahora el Señor, volviendo al hombre de la petición, le dice, supongamos que ganas el pleito por la heredad. ¿Y después qué? Mira más allá de esto, de lo terrenal. ¿Quién se quedará con tu herencia algún día? Y esa es la lección final para aquel que estaba disputando aquello con el hermano y que irrumpe y producto del cual el Señor narra aquella parábola y la mantiene y la sostiene en su santa y bendita palabra para que hoy nosotros también reflexionemos acerca de ello. Finalmente, el punto 4, antes de ir a las lecciones y aplicaciones claves en esta porción que se ha predicado hoy o que se está predicando, es la sentencia final. Leamos el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es decir, aquel que sigue trabajando para sí mismo no conseguirá riquezas para Dios. Mateo 6, del 20 al 21 dice, haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La invitación al hombre de la petición es que piense que a Dios le pertenece la heredad, que tanto él como su hermano son responsables y administradores ante Dios y que sus vidas son un préstamo de Dios y que pueden destruirse a sí mismos si no ponen freno a la ambición desmedida. Vamos entonces, mis amados hermanos y amigos, a las lecciones y aplicaciones. Rápidamente. 1. El Señor Jesucristo centra su atención en la necesidad espiritual del hombre y no en las ganancias económicas.
La petición del hombre es egocéntrica, que parece más una enfermedad. Sencillo, el Señor no contesta este tipo de petición, pero sí sana de lo que generó la desdicha, la petición o el clamor de aquel hombre. 2. Las posesiones materiales pertenecen a Dios y las da como regalos, obsequios, bendiciones al hombre. Pero dependiendo de la intención del corazón, Dios permite o no disfrutar de las riquezas. 3. El problema del hombre de la parábola es que supuso que era el único dueño de todo lo que tenía. Nunca se le ocurrió dar a la obra, compartir con los necesitados, apoyar los proyectos de la iglesia. Si hubiese hecho eso, hubiese hecho tesoros, ¿dónde? En los cielos. 4. La vida del ser humano es un préstamo de Dios, un regalo, no un derecho. Aquel rico necio pensó que era dueño de su alma hasta que Dios le pidió devolviera ese préstamo. Tenía que dar cuenta. 5. La vida del hombre no consiste en acumular posesiones materiales. La vida abundante se encuentra haciendo tesoros para Dios y no para sí mismo. Y la forma de hacer ese tesoro es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la mayor riqueza que usted puede tener. Finalmente, quien centra su vida en sí mismo y en acumular posesiones, riquezas, vive en soledad, morirá en soledad. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por este buen tiempo, mi Señor. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias por hablar a nuestra vida. Permite, Dios, que todo lo que usted nos ha permitido aprender hoy, escuchar hoy, lo pongamos por obra. Lo practiquemos, Señor. Gracias, Dios. Permite que podamos tener, Dios, un corazón obediente a tu mandato, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Le amamos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.